Hola dulcemelosos, ¿qué tal os va la vida? 2 meses han pasado, pero bueno, vamos a poner en marcha el crono. Pues hoy no venimos a hablar de por qué llevo 2 meses sin subir nada, eso atendrá al mark de la semana que viene. Hoy venimos a hablar de un vídeo que hace 2 meses dije que subiría la semana que viene. Y es el tema de mi hipótesis sobre la afinación de pianos. A ver, para que entréis un poco el contexto, os voy a contar mi historia con la afinación de pianos. Tampoco es que sea muy larga, vamos. Pero básicamente, desde que era pequeño y me empecé a interesar por el dulcémele, yo veía el dulcémele como la parte de dentro de un piano. Que bueno, realmente si veis mi vídeo de más allá del dulcémele, que sale por aquí, veréis que no tiene nada que ver. Pero yo lo pensaba así y por ende decía, a ver, si yo empiezo a tocar un instrumento, que es la parte de dentro del piano, y lo aprendo a afinar, debería poder afinar un piano, ¿no? Y bueno, para los que no estéis en este mundillo, eso viene a que los pianistas son de los pocos instrumentistas, si no los únicos, que no saben afinar su propio instrumento. Y existe la figura del afinador de pianos, ¿no? Una persona que se dedica a afinar pianos, aunque ahora veremos que no es exactamente así. Y bueno, durante mucho tiempo estuvo rondando mi cabeza el hecho de, jolines, es que toco el piano, me gustaría aprender a afinar el piano, porque me parecía como muy absurdo tocar un instrumento y no saberlo afinar. Y todo siguió así hasta que me compré el dulcémele, que es este instrumento que lo veis por aquí. Y obviamente en las primeras clases me enseñaron a afinarlo. ¿Cómo se afina un dulcémele? Bueno, pues un dulcémele es muy fácil de afinar. Simplemente necesitas una llave y un dulcémele y un afinador cromático que no tengo aquí porque no viene a cuento. Pero básicamente si yo pongo en una de estas clavijas que están por aquí la llave, la cuerda se desafina. Ahora veréis. Bien, y la pregunta del siglo es, ¿y eso es exactamente igual que afinar un piano? Sí y no. Pero bueno, en el momento en el que empecé a tocar el dulcémele, lo aprendí a afinar y todo esto, me empecé a interesar aún más por el mundo de la afinación de pianos. Y bueno, investigando, descubrí a un señor que se llama Ugo Landolfi, que es, si no recuerdo mal, el director de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires. Ese señor pensaba igual que yo. Decía, a ver, los pianistas somos los únicos que no sabemos afinar un piano. Y esto no puede seguir así, hay que cambiarlo. Para que lo sepáis, la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires es una de las 3 escuelas de afinación de pianos que existen en el mundo. 3 escuelas, lo habéis oído bien, solo 3. Una está en Buenos Aires, es esta, otra en Estados Unidos y otra en Japón, si no recuerdo mal. O al menos había esas 3 en ese momento que yo sepa. A lo mejor ahora han cambiado un poco más las cosas. Y bueno, ese señor hablaba de la desafinitis, ¿no? Una enfermedad, según él, que hacía que los pianistas no tuvieran ningún problema en tocar con pianos afinados. Y eso es algo que he experimentado mucho. Y sobre todo desde que toco el dulcémele, como tú tienes cuerdas dobles, pues a la hora de afinar las tienes que medir, las tienes que afinar exactamente igual. Y notas mucho cuando un piano está desafinado. O sea, lo noto muchísimo más que antes. Y sí, la mayoría de pianos de este planeta están desafinados. ¿Por qué? A ver, todos los instrumentos se desafinan. Todos. No hay ni uno que no se desafina. Bueno, solo los electrónicos. Y estos incluso se pueden descalibrar, así que imagínate tú. Y claro, ¿qué pasa? Que si buscamos instrumentos que se desafinan más o menos de la misma manera, el dulcémele y el piano suelen ser una equivalencia bastante similar en cierta medida. ¿Por qué? Pues porque el sistema de afinación es muy similar, de hecho es el mismo. Lo que pasa es que el piano, por su propia construcción, generalmente mantiene la afinación mucho más estable que el dulcémele, aunque en el caso del dulcémele hay sistemas para mantener la afinación aún más. Pero un dulcémele se puede mantener perfectamente afinado durante meses. ¿Cuál es el problema? Pues que el piano, teóricamente, te suelen recomendar los expertos que lo afines una vez al año, pero la mayoría de gente no lo afina una vez al año, porque los afinadores no son para nada baratos y da pereza. Da pereza gastarse dinero en un afinador de pianos. Sea como sea, mi hipótesis es que ese trabajo de afinador de pianos está mitificado. Ojo, mi hipótesis. No quiere decir para nada que sea cierto
ni lucho contra la gran labor que hacen los afinadores de piano. Y es que mucha gente piensa que los afinadores de pianos solo afinan pianos. Pero nada más lejos de la realidad, los afinadores de pianos no son solo afinadores de pianos, son luthiers de pianos. Un afinador de pianos cuando va a tu casa y te afina el piano no solo te lo afina, generalmente también te lo ajusta. Y claro, mi hipótesis es la misma que la del señor Ugo Landolfi, que os he mencionado antes, y es que todo el mundo puede aprender a afinar un piano en relativamente poco tiempo. Pero ojo, yo digo afinar, no ajustar, para que veáis la diferencia. Por ejemplo, tenemos una guitarra. Venga, que todo el mundo visualiza una guitarra. Pues una guitarra puede estar desafinada. ¿Qué haría el intérprete? Pues simplemente mueve las clavijas hasta que esté afinada y ya. Pero a veces la guitarra puede tener ciertos problemas. Yo qué sé. Por ejemplo, el puente está desplazado o se ha roto. O el mástil se ha curvado. O algunas notas no suenan del todo bien. Algunos de estos problemas los puede solucionar el intérprete, pero otros son más graves y es necesario que los solucione un luthier de guitarras. Pues el afinador de pianos haría estas dos cosas: afinar el piano y ajustarlo. En el caso del piano, por ejemplo, a lo mejor, mira, un típico error que suele pasar es que las notas se quedan en el sitio, ¿sabes? En plan, tú pulsas y se queda allí la tecla y no sube. Esto es algo que, según mi punto de vista, no puede hacer cualquiera. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que una nota se quede atrancada puede darse por distintos motivos. Mira, por ejemplo, uno de los que a mí me pasó personalmente es que pulsaba la tecla y no salía, y era que, digamos, la parte blanca de las teclas del piano estaba un poco despegada y rozaba con el propio límite del piano y por eso no se levantaba. Pero según tengo entendido, también puede ser un error de la mecánica del propio piano, de que el funcionamiento de los martillos se atasca, o incluso, según me contó un amigo, también puede haber un problema de que si se hace una mala reparación puedes fastidiar los plomos que están dentro del piano y que dan peso a las teclas, y que se ataque la tecla de esta manera. Claro, si yo, por ejemplo, tuviera que arreglar ese error, tendría que conocer mucho el mecanismo del piano y también los materiales más adecuados para cada cosa. Por ejemplo, la parte blanca del piano no se puede pegar a la madera de la tecla del piano con cualquier material. De hecho, dependiendo del material del que esté hecho la parte blanca de la tecla del piano, lo tienes que pegar con un material u otro. Y bueno, así con todo. Por tanto, vamos a lo que nos atañe: la afinación, únicamente la afinación. Principalmente hay dos maneras de afinar el piano. La usada por la mayoría de afinadores, si no todos, yo diría que todos los afinadores, es a través de las frecuencias perfectas y el oído. Sí, sé que algunos no entenderéis a qué me refiero, pero ahora lo explico. Y la segunda, y la que defiendo yo para mi hipótesis sobre la afinación de pianos, es el uso de un afinador. Cuidado, que me van a venir a matar por decir esto. ¿Afinar un piano con un afinador? ¿Estás loco? Vale, vamos por partes. La primera técnica, la que usan los afinadores, es más difícil que la otra. Por ende, bajo mi perspectiva, no cualquiera puede aprenderlo en poco tiempo. Ojo, cualquiera con práctica puede conseguirlo, pero en un espacio breve de tiempo, pues no. En cambio, con afinador, sí. Pero ahí vamos con una cosa muy importante. Y es que mucha gente, incluso afinadores de pianos, si tú le plantearas el hecho de afinar un piano con un afinador, te vendrían con un cuchillo, te matarían, o con la llave de afinar, que es bastante más gordota la que tienen ellos. Te vendrían allí y te dirían pa, 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 y te matarían. Uy, eso fue demasiado. En fin. Y eso es por diversas razones. Las principales es que la mayoría de gente que usa este método lo hace de una manera incorrecta. Y es que si yo, por ejemplo, pillo un afinador y decido, bueno, voy a afinar esta nota, y la voy afinando con el afinador, digo, vale, ya tengo esta nota, ahora voy a afinar esta otra, que es la misma, o sea, es otra cuerda distinta. Si yo afina esta
con un afinador me puede pasar que, aunque las tenga las dos afinadas con el afinador, cuando hago así, suenen distinto. Por ejemplo, así. Vale, no suele ser tan exagerado, pero os lo he adaptado yo para que lo entendáis. Vale, yo puedo tener esta cuerda afinada y esta cuerda afinada. Pero cuando las toque a la vez, suene así. Esto es una exageración, ¿vale? No suele ser tan radical porque el afinador más o menos se acerca. Pero para que os hagáis una idea, es posible que, aunque en el afinador veamos que las dos cuerdas están afinadas exactamente igual, no lo estén. Y por tanto, suene así. Y bueno, si tú por ejemplo te vas a YouTube y buscas cómo afinar un piano, te encuentras a gente haciendo verdaderas barbaridades. El problema es que no hay un método claro. Por tanto, realmente lo que se necesitaría es que alguien que supiera de la afinación de pianos clásica pudiera desarrollar algún tipo de método para que la gente en su casa de una manera más sencilla pudiera afinar el piano. Otro de los problemas de usar afinador, por ejemplo, es que los afinadores captan un rango de frecuencias muy concreto y a lo mejor las frecuencias más agudas les cuesta mucho pillarlas y las más graves sobre todo también. Con lo cual tienes un problema a la hora de afinar con afinador. Y bueno, hay más problemas. Pero yo lo que creo es que es posible arreglarlos. O sea, es posible desarrollar un método que sea sencillo de aprender y que cualquiera pueda aplicar en su casa para afinar un piano. Una cosa está clara. Con este método es imposible que afines un piano de manera tan perfecta o tan exacta como lo haría un afinador. Pero sí que sería una manera para poder alargar la afinación del piano y que si tú no puedes permitirte pagar un afinador cada año, puedas hacer que tu piano suene bien. Y bueno, esta es mi hipótesis. Ojo, repito, hipótesis. Es lo que pienso yo y lo que creo. Pero una hipótesis necesita pasar por el método científico. Así que tendría que poder llevarla a la práctica. Primero conmigo y después poder enseñarle a alguien a afinar un piano con un método y que funcionara. Así que bueno, ¿qué estoy haciendo para remediar esto? Pues durante muchos años he estado que no he podido aplicar este método, ni mucho menos porque no tengo ningún piano para poder experimentar. Pero hace algunos meses mi compañero del grupo String Tower, Jorge, se compró un piano. Un piano que estaba desafinado y de hecho desajustado. Y yo le dije que lo intentaría afinar. Y eso estoy haciendo. A ver, aún estoy en ello. Tengo que admitirlo. Y me he encontrado con problemas que no pensaba que me encontraría. Pero creo que podéis apreciar que algo he hecho. Porque pasé de esto a esto. Y sí, lo sé, la segunda vez no está perfectamente afinado, porque tenéis que entender que era un piano que hacía muchísimo tiempo que no se afinaba. Y cuando tú tienes un instrumento, puede ser un piano, pero un instrumento que hace mucho tiempo que no se afina, necesita pasar por distintos días de afinación cada cierto tiempo hasta poder estabilizarse. Asimismo, pero yo también me propuse otra labor, y es el intentar ajustar el piano. O sea, quería intentar hacer que un piano que a lo mejor no estaba en tan buen estado sea perfectamente tocable y funcione bien. Ojo, lo que yo le haga a este piano no será para nada comparado con lo que haría un profesional, pero sin embargo hay una clara mejora y sale mucho más económico. Aún así, y aunque mi hipótesis sobre la afinación de pianos se confirmara, la figura del afinador de pianos no desaparecería.
en ningún caso. Por varias razones. Primero, los pianistas profesionales les gusta tener su piano afinado de una determinada manera, y para eso se necesitan afinadores de pianos profesionales. Después, la gente de a pie puede tener problemas de mal ajuste del piano o ciertos problemas del mecanismo del piano, y todos esos problemas también lo tendrían que solucionar los afinadores. Por tanto, la implantación de un hipotético método no implicaría la desaparición de un trabajo. Lo único que realmente implicaría es que más gente pudiera tocar un piano afinado. Y bueno, este es todo. Sé que es un tema un poco controversial en ese sentido. Estoy preparando un vídeo para mi canal Más Allá del Sonido, donde os voy a mostrar el proceso de cómo estaba el piano antes y después el piano de Jorge, tanto en cuestión de afinación como en cuestiones mecánicas. Asimismo, estoy intentando trabajar con algún afinador de pianos. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, ese método debería ser desarrollado para una persona que supiera cómo afinar el piano de manera clásica. Y yo no sé, así que quiero aprender, porque sería la única manera de confirmar realmente mi hipótesis. Y bueno, entiendo que es un tema a lo mejor en cierta manera controversial, pero bueno, os invito por supuestísimo a compartir vuestra opinión en los comentarios. Por favor, siempre con respeto. Y desde luego yo me ofrezco a hablar con cualquier persona que sepa mucho más que yo del mundillo y me quiera corregir cualquier tipo de error que pueda estar cometiendo en mi hipótesis. Como ya he dicho, yo quiero hacer las cosas bien, no quiero hacer las cosas mal, no quiero hacer un vídeo de YouTube sensacionalista diciendo cómo afinar un piano y cometiendo un montón de errores garrafales que dan un mal resultado sonoro. Y también hay que decir que la figura del afinador de pianos es relativamente reciente, o sea que durante muchos años el propio intérprete afinaba su piano. Así que nada, suscribíos tanto a este canal como a mi canal de música instrumental 12 Strings Dulcemele, como a mi canal de divulgación musical Más Allá del Sonido, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós, dulcemelosos!